Shalom amigos. Bueno, estamos esta semana con la parashá Yitro, que va desde, estamos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, desde el 18.1 hasta el 20, si no me equivoco, sí, hasta el 20.26. Pero solamente voy a decir dos palabras acerca, y muy, espero que nadie se ofenda, son un poco transgresoras, hablando sobre Yitro. Es una de las pocas parashot que lleva nombre de persona. Teníamos una que se llamaba Hayei Sarab, por ejemplo, una que se llama Korah, más adelante, en el libro de Bamidbar, en números. Otra Pinhas, no, Pinhas, no sé si, no, eso más adelante. Bueno, el tema es que es muy raro encontrar un nombre. No hay ninguna parashá Abraham, ni ninguna parashá Isaac, ni Jacob, pero está Yitro. ¿Y qué nos dice aquí? Empieza el 18.1 y oyó Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel al que sacó de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, Tzipora, la mujer, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershom, y bueno, acá explica el origen de los nombres, que ahora no nos interesa a efectos de este comentario. Y reuniéronse Yitro, suegro de Moisés, sus hijos, sus mujeres. Es decir, vino el suegro y dijo: escúchame, aquí tenés tu mujer, no me la dejes ahí en el campamento, te la traigo. Pero el caso que se presenta como sacerdote de Midian. Es decir, no olvidemos que Midian es el pueblo en donde estuvo Moisés un montón de años, ¿no? Varias décadas, después de casarse con Zipora. Y fue en Midian, al menos en el área de pastoreo de Midian, donde Moshe recibió el mensaje divino, donde se presentó la zarza ardiente, a través de la zarza ardiente Dios, y pudo convencerlo, después de un cierto tira y afloje, a representarlo a él frente al faraón para lograr la liberación de los israelitas. Pero el caso que se reúne con Moisés, el suegro, salió al encuentro, que dice que posternóse ante él y lo besó, o sea, un signo de respeto con respecto a Yitro, y luego entraron en la tienda después de las primeras palabras, y Moisés le contó todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, ¿no? Y dijo Yitro: bendito sea el Eterno que os salvó de la mano de los egipcios y del faraón. Aquí nos pone: compruebo ahora que el Eterno es más grande que todos los otros dioses, ya que lo ha demostrado castigando sobremanera a los egipcios por su maldad. Y brindó Yitro, Jetro en la traducción, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio de animal puro a Dios, y vino Aarón en compañía de todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que el primer sacrificio que se hace en el desierto, el primer corbán es sacrificio en hebreo, lo hace Yitro. Y lo hace cumpliendo una función que luego será una función de los Kohanim, de los sacerdotes, el hacer los sacrificios. Y no olvidemos que acá se nos presenta a Yitro como sacerdote de Midian. Tenemos acá una cuestión interesante, ¿no? Es un sacerdote que está haciendo el primer sacrificio en el Sinaí. En el desierto, mejor dicho, ¿no? Digamos, desde que salieron de Egipto. No olvidemos que fue para eso que salieron, porque toda la insistencia frente al faraón fue: dame 3 días para rendir culto a nuestro Dios y tal y cual. Y resulta que el primero que lo hace es el suegro. La tradición nos dice que la mayoría, digamos, de intérpretes nos dicen que Yitro fue el primer converso. Yo aquí tengo mis dudas, o sea, mi converso. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque Madián es el lugar en donde Moisés encontró a Dios, y acá se nos presenta a Yitro como sacerdote de Madián, y no nos dice en qué Dios creía, si era un Dios, digamos, con alguna imagen, si era idólatra.
según las interpretaciones, es idólatra, pero acá no nos pone nada en la Torá. Entonces, lo primero que hace, después del sacrificio, el suegro de Moisés le aconseja a Moisés aquello de delegar funciones, que Moisés estaba todo el día juzgando los problemas que había entre las personas del campamento y Tro le sugiere delegar, buscar gente honrada para que pueda delegar en ellos lo que hoy se conoce como los juzgados, los juzgados de primera instancia, segunda instancia, apelación, y Moisés como el último, ¿no? Como el Tribunal Supremo sería. Pero hay un párrafo interesante en el 19, cuando le dice Yitro a Moisés: permíteme que te aconseje y Dios será contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y tú encomendarás los problemas a Dios. Es decir, aquí Yitro está hablando como un maestro. No le está como un recién convertido, ya habla en nombre de Dios. O sea... Y los hombres que debe escoger, los hombres para que le ayuden a juzgar, deben ser hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad y enemigos del dinero mal habido. Es decir, aquí Yitro, muchas gracias Lidia por el aporte. Aquí Yitro nos habla claramente como una persona con autoridad, con fuste, con una presencia contundente frente a Moisés, ¿no? Entonces aquí hay un autor, un profesor israelí de la actualidad, que lo he citado varias veces en una charla, Israel Knoll, que él es creyente también, no es una interpretación atea ni mucho menos. Él, en base a hallazgos arqueológicos y también en base a documentación egipcia, él sostiene que los madianitas eran iconoclastas, y que ellos cuando lo prueba en las ruinas de Timna. Timna es una zona que los egipcios tenían el cobre en el sur de lo que es hoy Israel, cerca de Eilat, eran minas de cobre, y entonces ahí tenían sus dioses, tenían todo su montaje religioso, ¿no? Y cuando los egipcios, hay un momento, cuando viene la hambruna general, que todo el Medio Oriente se colapsa, hacia el 1200 aproximadamente antes de esta era, los egipcios abandonan la zona y hay un registro arqueológico en donde se encuentran todos los dioses egipcios sin cabezas y sin manos. Es que eso se encontró ahora hace pocas décadas. Entonces él dice, o sea que puede que la iconoclastia de los madianitas también se haya trasladado a los israelitas, que en aquellos momentos se llamaban, según los registros egipcios, era un colectivo étnico de nombre Yaakov El. Entonces, por eso él habla de los madianitas como iconoclastas y como que compartían esta creencia, al menos con los israelitas que estaban en la misma zona, ¿no? O sea, no es el Sinaí que conocemos como Sinaí de la península, sino lo que está enfrente del Golfo de Aqaba, en lo que sería el noroeste de la que es hoy Arabia Saudita y el suroeste de Jordania, que es la zona de Edom, de Madián, de este conjunto étnico Yaakov El, y de otros grupos más también, ¿no? Entonces solamente quería notar esto, la concordancia del texto que acabo de leer, de Yitro como consejero autorizado de Moisés. O sea, no es solamente la humildad de Moisés, que también, ¿no?, en aceptar consejos de alguien que no sea Dios,
sino que también la forma en que lo recibe, se posterna ante el suegro, como con un respeto casi sacerdotal, digamos, ¿no? Eh, esto no está contemplado en la interpretación normalmente rabínica, en la tradición clásica judía, pero bueno, era a partir del texto de la Torá vemos como también podemos hacer otras inferencias. Era esto que quería comentar, espero que no haya ofendido a nadie. Simplemente solamente nos mueve el afán de la búsqueda de la verdad y de la, bueno, dice eso, ¿no? Cuando estamos más cerca de la verdad, estamos más cerca de Dios. Así que muchas gracias, shalom a todos y hasta la próxima.